tal, amigas y amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición que dedicamos a Rubén Darío, aunque oficialmente las festividades en torno al nacimiento y muerte de Rubén Darío básicamente oficialmente están como concluidas. La verdad es que de Rubén Darío no nos podemos cansar de hablar, o no debemos de cansarnos de hablar, porque es un orgullo de este país, es a quien debemos de conocer, y realmente me parece a mí que poco conocemos. Entonces hemos armado esta serie de programas para hablar de Rubén Darío. En esta ocasión nos acompaña el doctor Gilberto Berman Padilla. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantado de saludarte, Néstor. Y poder conversar un poco acerca de este Rubén Darío. Usted tiene varias publicaciones sobre Rubén Darío. Además del libro Darío Diplomático, ha hecho publicaciones sobre, por ejemplo, la Marcha Triunfal. La Marcha Triunfal. Creo que hizo algo sobre cuentos para niños de Darío, Darío para niños. No, hice un libro muy interesante que se llama Discurso a la Limón. Discurso a la Limón. A la Limón. Este es un librito muy interesante. Cuando yo estaba de embajador en Argentina, conocí un discurso muy interesante que se llama El Discurso a la Limón. Cuenta la historia que Federico García Lorca y Neruda se encontraron en Buenos Aires en ocasión de una conferencia del Pen Club. En una de esas, Lorca, como todo andaluz, le dice a Neruda, Pablo, le dice, vamos a hacer un discurso a la limón. ¿Al qué le dice? Sí, a la limón. ¿Y qué cosa es eso? Le dice. Bueno, dice, es el momento, dice, cuando dos toreros con una capa sortean un toro. En esta ocasión, dice, vos, Neruda, chileno, y yo, andaluz, granadino, español, vamos a lanzar a un toro al ruedo. ¿A quién dice? A Rubén Darío, el príncipe de las letras castellanas. Y entonces ahí empiezan, en mesa separada, los dos hablando sobre Rubén Darío. Me impresionó el discurso, lo leí, me gustó y se me ocurrió escribir un libro. ¿Ve? Y este es el discurso a la limón. ¿Ve? Que te traigo de regalo. Discurso a la limón de Rubén Darío. Como ves aquí, hay dos toreros con una. Ok, pero ese era, es decir, cada quien hablando de Rubén Darío. De su opinión sobre Rubén Darío. Sí, entonces, aquí hay una cosa muy interesante, porque lo que hice con este libro fue una biografía de Rubén Darío. Otra biografía de Neruda y otra biografía de Lorca. Y en cada uno de esos los mejores, las poesías, por ejemplo, pues de Rubén Darío, 3 o 4 de sus buenas poesías, de Neruda, cantos de amor, cantidad, unos 5 o 6 poemas de Neruda, y de Lorca, La casa de infiel, a las 5 de la tarde. Este es un librito muy interesante. Vale la pena leerlo, así que te lo voy a obsequiar. Lo vaya a obsequiar. Mira, vamos a devorar con gusto. Sí. Yo no soy, y lo digo claramente, ningún daríista, ni soy un experto en Rubén Darío. Pero se metió a hablar de él. Lo que pasó fue lo siguiente. Estando en Buenos Aires, recibo la visita del director de la Escuela República de Nicaragua en Buenos Aires. Mi señor embajador, dice, se acerca el 15 de septiembre y queremos que usted nos dé una conferencia sobre Rubén Darío. Néstor, casi me muero, casi me da un infarto. Yo que sabía de Rubén Darío, lo que sabemos todos los nicaragüenses de aquí, pues, lo básico, pero no para una conferencia en esa escuela. Hombre, total que menos mal que el asesor cultural de la embajada era Pedro Luis Barcia, un insigne daríista,
y me dice, llegate el jueves, me dice, aquí a mi biblioteca, te voy a ilustrar con algunos libros. Me fui ahí y me prestó un libro que se llama La vida dramática de Rubén Darío. Entonces me la puse a leer y pasé leyendo libros y libros, hasta que por fin hice la conferencia. Cuando llego era para los niños de 6º grado. Pero yo ya tenía la conferencia, así que di mi charla. Me gustó tanto que me hice famoso en Buenos Aires, yendo a las diferentes provincias. Tenía 4 o 5 discursos preparados, promoviendo siempre la figura de Darío. ¿Por qué? Porque en Argentina a Darío lo aman, lo adoran. Dice, todo el mundo habla de Rubén Darío. Grandes monumentos y todo. Entonces, estando pues ahí, ya me gustó y comencé a estudiar y tomé un tema específico como embajador, y era la vida diplomática de Rubén Darío. Este libro, ¿cómo se llama? Este es un libro que es Rubén Darío diplomático. Aquí yo cuento exactamente desde cómo comienza Rubén Darío con su deseo y cómo le gustaba la diplomacia. Cuando vivió en Chile, él quiso un consulado honorario. Desafortunadamente no lo pudo lograr. Posteriormente, cuando se va a vivir a Buenos Aires, lo nombran cónsul de Colombia en Buenos Aires. Y esa es la fotocopia que te enseñé, sí, de su nombramiento como cónsul honorario, como cónsul de carrera, cónsul sí, oficial en Buenos Aires. Y de ahí pues sigue su vida, que va a España, que va a París y todo. Y termina su vida diplomática con un cargo muy interesante, que es de cónsul honorario del Paraguay en París. Ese fue su último cargo en la vida diplomática. Esto dio origen que aquí en Nicaragua, la Asociación de Cónsules Honorarios de Nicaragua, que yo presido, hemos instituido la Orden Rubén Darío Cónsul Honorario, para aquellos cónsules que ya tienen más de 15 a 20 años en su función. Rubén Darío fue un hombre impresionante en materia de diplomacia. Sus escritos, por ejemplo, aquí hay un artículo que publica Darío en junio de 1911 y después otro artículo en abril de 1900. Fíjate, por ejemplo, qué es lo que dice Rubén Darío, dice, sobre la diplomacia en el año de 1900. Dice, aquí te lo voy a leer mejor, dice, en Nicaragua, dice, no existe diplomacia de carrera, en el año de 1900. Pero la diplomacia de carrera no existe. Y sin diplomacia de carrera, sin escuela preparatoria, sin escalafón, sin orden en los ascensos y promociones, no puede esa rama del gobierno sino llevar una vida precaria y casi siempre dañosa para el mismo tronco sustentante. El nepotismo encuentra muy ancho espacio en que empollar. Los diplomáticos ocasionales son por lo común hechuras de un partido, servidores de un gobernante y no de la patria. 1900. Muchas veces hasta podemos ver, muchas veces pues digamos lo que es la diplomacia. Le podemos cambiar fácilmente la fecha y ponerle 2019. Bueno, yo creo que... Porque yo entiendo que Nicaragua todavía la carrera diplomática como tal no la tiene. Hay una ley de carrera diplomática. Por ejemplo, se han hecho algunos, ¿cómo se llama? Algunos concursos para diplomáticos. Se hicieron en tiempos de Alemán, entraron 10, en tiempos de Bolaño entraron otros 10, pero ya en concursos. Últimamente, pues, que yo sepa, pues, no han habido pues concursos para... ¿Y esos que ganaron estos concursos? Sí, ahí están todavía. Sí, hoy día en la carrera diplomática. en la vida Esa es la ventaja. Ajá.
Óyeme, entraron con gobiernos liberales, Sí. pero siguen todavía. Todo, Porque es que ese es el chiste del diplomático. El diplomático representa al país al final de cuentas. Al final ¿verdad? de cuentas. Que es la queja que tiene Darío en ese artículo. En el artículo. ¿Ah? Que no están representando al país, están representando al gobierno. Al gobierno. Sí. Al partido de gobierno. El partido que está en el gobierno. Que tiene el gobierno. Sí. Eso sí, en Nicaragua, te digo, se hizo la ley de servicio exterior, pero yo no veo, como te digo, que se esté cumpliendo al 100%. Pero no se ha, digamos, implementado los concursos para meter, digamos, al funcionario, digamos, directamente con... Sí, porque en otros países el servicio exterior, es decir, empiezan en un puesto pequeño en embajada, en alguna embajada, en algún lugar, se van especializando y van llegando a ser embajadores hasta situaciones muy complicadas para el país que representan, no sé, Claro, puedes decir... por ejemplo, digamos, en países como Brasil tiene una carrera, Chile, yo conocí el embajador de Chile en Nicaragua, él había sido primero embajador de Pinochet, después, antes era embajador de Allende, cuando Allende cae, entra Pinochet, él sigue, ¿cómo se llama?, con Pinochet, y terminó jubilándose con Lagos, y siguen. Ese es lo lindo, porque vos vas formando una camada que eventualmente te va a representar. Por ejemplo, cuando en los conflictos que tiene Argentina, quien los representa son sus embajadores. No es que no vas a contratar a nadie. Sí. Ese es lo lindo de la carrera diplomática. Ok, ¿y qué representaba a finales del XIX, inicios del siglo XX ser diplomático? Pregunto para hablar de Darío. Voy a dejar la pregunta para después de la pausa. Vamos a hacer una primera pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Gilberto Berman Padilla, autor de varios libros acerca de Rubén Darío. Preguntaba yo, ¿qué era ser diplomático a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, que es cuando ejerce Rubén Darío? Ve lo que dice Rubén Darío. Darío estima que nuestras naciones hispanoamericanas deben prestar verdadera atención a sus representantes diplomáticos. Ellos son, dice, la cara, la fisonomía del país en el exterior. Y aconseja que los cargos sean cubiertos por personalidades reconocidas, por profesionales idóneos, o de ser posible, que las misiones diplomáticas se profesionalicen. Solo así se logrará una mayor dignidad y eficacia que siempre va a redundar en beneficio de las naciones. Y ella hace una pregunta, dice, ¿puede el servicio exterior de un país convertirse en botín preciado de quienes, detentando el poder, buscan llenar sus embajadas con personajes incómodos o frustrados? ¿Puede entregarse la titularidad de las representaciones diplomáticas de una nación a quienes fracasan dentro de la política, la economía o su propia profesión? Es lícito admitir, dice, que la brillante carrera de un banquero, de un exitoso abogado, de un renombrado escritor o de un industrial los habilite por ese mérito a asumir la responsabilidad de una misión en el exterior. Dice, para ese interrogante solo hay una respuesta, la más cerrada negativa. Este es el pensamiento vivo de Rubén Darío en esa época que me estás hablando. Ese es lo que pensaba Rubén. O sea, Sin embargo, Rubén no representó solamente a Nicaragua, es decir, su primera representación fue Colombia y después, claro. Sí. O sea, decir esto en el año de 1900 es interesante. Verá, por ejemplo, Rubén Darío, que vivió, digamos, 5 años en Buenos Aires. ¿Y por qué lo quieren tanto los argentinos? Por sus crónicas.
en La Nación de periodismo. Vive 5 años en Argentina, pero él es el escritor de La Nación. Bueno, claro. Por ejemplo, escribe prosas profanas, por ejemplo. Las escribe en Buenos Aires. Los raros los escribe en Buenos Aires. Lástima que no traje un video. Otro día te voy a presentar un video de un homenaje que le hice yo a Rubén Darío en ocasión de los 100 años de la Marcha Triunfal. Rubén Darío es una poesía por encargo. A Rubén Darío le encargan hacer una poesía para ser leída en el Ateneo de Buenos Aires en ocasión del Día de la Patria Argentina. Cuenta la historia que Rubén Darío viene saliendo de una de sus noches de vinos y rosas y se encuentra frente de la Casa Rosada a un brillante modernista boliviano, Jaime Freire, y a un doctor que vive en una islita en el mero centro del Río de la Plata, y lo invita a que vaya a pasar unos días de descanso. Y Rubén Darío se embarca en esa isla, a ese viaje en esa isla, y ahí vive 29 días. Ahí escribe La Marcha Triunfal. La Marcha Triunfal, pues, de que es una de las novelas, de las poesías más famosas de Rubén Darío. O sea, es una marcha, o sea, yo he visto como desde pequeñito en todos los colegios La Marcha Triunfal. Ese homenaje que se hizo en esa isla, llegaron 13 aviones y 2 barcos. Una islita de 180 personas que vivían ahí se convierte de día en uno de los grandes homenajes. Cuando un día llegues al Río de la Plata, te vas para Mantel García, mi querido Néstor, y vas a ver ahí el homenaje, el gran busto que le hicimos a Rubén Darío. Rubén Darío después se marcha, pues, a Europa, a España, a París, pero siempre no perdió una cosa: como corresponsal siempre de La Nación. Rubén Darío, ante todo, fue un gran periodista. Sí, justamente. Ahora, ¿qué significaba ser para Rubén Darío? A ver, en el 1893, lo nombran cónsul de Colombia en Buenos Aires. Es decir, él no es colombiano, o es lo que es latinoamericano. Él era amigo de Núñez, el presidente de Colombia, que lo nombra a él como por ser un hombre, por ser un gran escritor, por ser un reconocido poeta, por sus méritos, lo nombran cónsul y ahí lo acepta el país y él sigue sus funciones. Hay una frase muy simpática de Rubén Darío cuando Darío deja de ser, ¿cómo te digo?, cónsul en Buenos Aires. Dice Rubén Darío, terminé mi función, como un caballo viejo. Muy interesante. Y difícilmente era caballo viejo Rubén Darío. Siempre. Mira, Rubén Darío murió en el 16, con 49 años. Se puede imaginar. Es decir, en el 1900 tiene 16 años menos, estamos hablando 33 años. Pues. A ver, sí, 33 años. Sí. Pero 49 años, pues, casi te puedes imaginar un chavalo. Sí. O sea, yo te diría que yo me siento, por ejemplo, verdaderamente impresionado de un libro que se llama Rubén Darío y los países hispanoamericanos. En ese libro vos vas a encontrar cómo te describe a Brasil, a Cuba, a Colombia, a la Argentina, pero con datos estadísticos, como que si tuviera, digamos, una computadora y le estaban dando cómo hacía como una enciclopedia. Como una enciclopedia. Es una cosa importantísimo conocer, digamos, como me decía antes, vos me decís que aquí vas a seguir febrero y marzo con Darío. Si todos los días traes un daríista
alguien que sepa algo de Darío, te va a quedar sorprendido. Por ejemplo, ¿qué te digo? Hablar sobre sus cuentos de Rubén Darío. Es sobre sus poesías, que cada poesía tiene cosas impresionantes. Yo te voy a contar una historia de este libro. Este libro se llama Las Musas de Darío. Un día me invitan ahí al palacio, ahí al monumento Rubén Darío, a un cumpleaños de Darío, y andaban todos muchos chavalitas con unas guirnaldas aquí se ponen. Entonces le pregunto a uno, pregúntame, ¿y esas por qué andan esas cositas ahí en la cabeza? Ah, me dice, es que son las musas de Darío. Entonces le digo, a ver, contame, ¿qué son las musas? Porque yo sabía, quiero decir porque lo sabía, ¿qué cosa es una musa? Le digo, ¿qué es lo que voy a saber? Me dice. Le pregunto, no, me dice, son unas muchachas que cantan a Rubén Darío. Le pregunto al viceministro, ¿y usted qué cosa es las musas de Darío? Me dice, me dice, me parece que es, dice, donde unas cosas que Rubén Darío habla de las musas, dice. Pero no, es que sabía. Nadie tenía una idea de eso. El que sabía fue el ministro. No, me dice, esas son, dice, donde Rubén Darío se inspira. Yo lo sabía porque había visto una película que se llama La Musa, con Sharon Stone, que es donde el protagonista era un escritor que se inspiraba en ella. Sí. Entonces se me ocurrió escribir un libro sobre las musas de Darío. Pero es interesante porque la verdad es que todos los años, es decir, en las festividades de Darío, hasta se eligen a las musas. Claro, ¿no? La musa dariana. Y les hacen preguntas. Les preguntas y todas. Sí. Todo, ¿no? Y entonces escribí este libro muy interesante y me encontré, cuando estaba investigando las musas, una cosa que es importantísima, y es el conocimiento que tiene Rubén Darío de la mitología griega. Hay un libro sobre Rubén Darío y la mitología griega, que escribió, creo, un señor, un nicaragüense que está. Pero yo investigué bastante sobre la mitología griega, ¿no? Y hay un capítulo completo que se llama Rubén Darío y la mitología griega. Este libro me lo prologó Julio Valle. Sí. Y cuando lo leyó, me dice, verás, Gilberto, me dice, de este librito debían de escribirse, de publicarse unas 100.000. ¿Para qué tanto, digo? Para que en cada colegio y en cada escuela lo tengan, porque es un libro extremadamente didáctico para conocer la historia de la mitología griega en Rubén Darío. Para conocer todo. Y aquí, pues, digamos, hay toda cosa. Sí, justamente de todo. En conversación aquí con Julio Valle hablamos de eso, de la influencia griega, griega, la verdad es que griega en general, y por supuesto de la mitología griega en Rubén Darío, pues, y en su obra como tal. Pero antes de entrar a otras cosas sobre Darío, a ver, para terminar la parte diplomática de Darío, Rubén Darío cumple función diplomática a nombre de Colombia, que es su primera función. Cumple función diplomática a nombre de Nicaragua y termina cumpliendo función diplomática en nombre de Uruguay. De Paraguay. De Paraguay. ¿Hay algún país más donde que él haya representado diplomáticamente? No. Estos tres. Esos son los únicos dos países. Y el país que más mala, digamos, maltrato le dio fue Nicaragua. En la vida diplomática. Pues él se quejaba demasiado, él se queja mucho. En primer lugar, porque le pagaba muy poco. Sí. Que, es decir, ahí vimos el decreto de Colombia, que eran 2.300 pesos. De aquellos tiempos. De aquellos tiempos, y el de Nicaragua era de 300 pesos, creo. Sí, entonces, él se quejaba, pues, por ejemplo, de que no tuvo que mudar por cuestiones económicas. Él se muda, digamos, él no vive más en Madrid, le era más barato vivir en París. ¿Por qué? Porque lo que ganaba era muy poco. La historia, por ejemplo, de este traje,
Este este traje no es de Rubén Darío. Sí. Este es se lo prestaron para ir a su toma de posesión. Después le dieron otro, pues, pero que es el que está aquí en Nicaragua, pues. Sí. Para su presión de el traje famoso conocido de Rubén Darío. Es decir, que incluso creo que en la Casa Museo en León ahí está. Ahí está. Darío es el poeta más grande de América, el príncipe de la letra castellana, y es deber de todos los nicaragüenses, sobre todo de todas las escuelas, que los jóvenes conozcan la vida de Darío. Mira, el problema actual es que los chavalos no leen casi nada. Todo está en el internet. Pero hay que, como te digo, hay que buscar la forma para que esto se vuelva de una forma obligatoria. Hay tantas cosas. Por ejemplo, Rubén Darío fue novelista, El Oro de Mallorca, por ejemplo. Una novela de Rubén Darío. Sí. Cuentos de Rubén Darío. Hay un libro completo de solamente los cuentos de Rubén Darío. Tú me hablabas antes de publicar un cuento de Rubén Darío. Te digo, hay tan buenos cuentos que te va a ser muy difícil escoger cuál va a ser ese cuento. Sí. Sí. Así que ese es, digamos, lo que yo siempre... Yo te digo, me siento muchas veces contento. Por ejemplo, el día de ayer. Ayer, por ejemplo, fue San Valentín. El día de ayer yo escribí un artículo sobre San Valentín que se llama Rubén Darío y el amor. ¿Ves? Y Rubén Darío, pues, tiene una cantidad de poesía donde siempre menciona el amor. Rubén Darío y el amor es un artículo publicado en un periódico local y que ha tenido, pues, bastante resonancia. Y así como yo, pues hay otra gente que escribe, como decía, gente que escribe con frecuencia y que son escritores profesionales de Rubén Darío. Yo, como te decía, no soy un escritor profesional, no solamente escribo sobre Darío, escribo de tantas cosas que me salen en el camino. Sí. Y ahora pues estoy más empeñado en escribir sobre mi último libro, que es La educación del siglo XXI. Que es a lo que usted se ha dedicado. Que es a lo que últimamente me he dedicado. Okay. Vamos a hacer pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Gilberto Berman Padilla. Decíamos que Rubén Darío es un personaje tan polifacético, ¿eh? Que podríamos conversar de él durante mucho tiempo. Hemos estado tocando la parte del Darío diplomático, pero usted decía que, por ejemplo, hizo un artículo de Darío y el amor, porque el Darío al final de cuentas era enamorado. Totalmente. Y ahí sus musas. Y ahí sus musas de Darío. ¿A quiénes podría usted decir? Porque yo supongo que Francisca, la princesa Paca, es su musa, su última musa, pues. Pero La Paz, por lo menos de su último gran poema, Pax, para él ir contra la guerra es una musa importante. Claro. Un tema importante. Pues. Es decir, yo no sé si sería correcto decir que no solamente en las personas encuentra él musas en que inspirarse. Sí, dice Rubén Darío, en una frase dice Rubén Darío que la mejor musa es la musa de carne y hueso. Dice, la mejor musa es la mujer. En ese artículo, por ejemplo, de Rubén Darío del Amor, hay una serie de poesías que él siempre menciona a las mujeres. Cuando Rubén Darío
vive en la isla de Martín García. Él pasa esos 29 días y después se regresa, digamos, a Buenos Aires. Pero en ocasión de la muerte de la madre de Rubén Darío, él escribe una carta al médico que lo invitó a pasar unos días de descanso en la isla de Martín García. Y le dice: hoy me siento extremadamente triste. Solo me reconforta el recordar, dice, los bellos ojos y la frescura de Betina, esa chica tan bella con la que yo pasé muchos momentos de felicidad. ¿Sí? En 29 días que estuvo ahí en Martín García, pues ya conoció, digamos, a una muchacha. ¿Ah? Sí. Hay otro, por ejemplo, hace poco Jorge Eduardo Arellano escribió sobre un cuento de Rubén Darío. Dice que Rubén Darío llega a una casa, dice, y piensa, dice, en una muchacha joven que está por ahí. Es decir, es un hombre muy enamorado de su vida. Y, como te digo, pues, le conocemos muy pocas mujeres a Rubén Darío. Pero nosotros descubrimos esas dos jóvenes en las cuales fueron también sus musas para seguir escribiendo siempre sobre el amor. Sí, porque es que, bueno, es decir, oficiales son relativamente ahí pocas, contadas con los dedos de una mano, oficialmente conocidas en la vida de Darío, pero lo cierto es que, es decir, si es tal la vida que se le aduce a Darío, una vida azarosa, de mucha fiesta, de muchos cócteles, sí, cosas así, pues, y andaba solo, muy probablemente haya andado buscando compañía. Es lógico. Sí, es lógico. Mira, en los cuentos de Darío hay bastante información sobre Rubén Darío y el amor. Y como te digo, también en sus poesías, pues, en las poesías de él, en ese artículo, pues yo hablo de por lo menos 7 o 8 poesías donde él siempre dice, menciona, digamos, a las damas hacia el amor que él tenía. Mira, con Darío es ver una cosa tan inconmensurable de ver lo que Darío escribe. Por ejemplo, solamente te quiero decir que cuando él está en esos 29 días que él está en Martín García, no solamente escribe la marcha triunfal, él escribe 4 artículos que se llaman Las Cartas de Lazareto. Y hay un libro sobre eso escrito por Pedro Luis, que se llama Las Cartas de Lazareto. Ahí describe él, por ejemplo, la vida. Martín García es como en los Estados Unidos, aquella famosa isla donde llegaban los inmigrantes. Ahí todos los que venían, los europeos, tenían que pararse en Martín García. Ahí había el lazareto. Ahí estaban primero, antes de entrar a Buenos Aires, era como un lugar de cuarentena, para que antes de entrar ahí. Ahí Darío escribe una cosa muy interesante que se llama Cementerio de Gavetas, y eso son las cenizas de todos los que morían y se cremaban y se guardaban en gavetitas. Ahí escribe ese artículo. Es decir, como un osario, nada más que cenizario. Exactamente, ahí tenía Rubén Darío eso. Y escribe 4 cartas, cuatro notas importantes hacia la nación, que se llaman, habla de la vida en el lazareto, de la vida en la isla, de la vida de los inmigrantes, de todo eso. Y termina, pues digamos, su estancia ahí, cuando él regresa a Buenos Aires y se lee su novela, La Marcha Triunfal. Esa es una cosa. Aquí, por ejemplo,
hace poco, hace varios años, hablando de Rubén Darío, de los conocimientos de Darío, hay un libro muy interesante que se llama Los Raros. Uno se sorprende, ¿eh? Yo, para serte franco, nunca había leído Los Raros. Pero me dijeron, hace muchos años se celebró en Nicaragua el centenario de Henrik Ibsen. Ibsen, el creador del teatro moderno noruego. Y la embajada aquí de Noruega en Nicaragua promovió un acto muy lindo para celebrar el natalicio pues, de Ibsen. Yo, o sea, buscando, me tocó a mí escribir un librito corto sobre la vida de Ibsen. ¿Y qué es lo que me encontré en Los Raros? Un artículo de Rubén Darío hablando sobre Henrik Ibsen. Y todo lo que yo leí en ese artículo, me quedé anonadado, mano, de cómo Darío pudo conocer tanto de este hombre, de un noruego, si él vivía en Argentina. O sea, ¿de dónde fue, cómo hizo él para poder obtener tanta información? ¿De dónde sacaba la información en aquellos tiempos? Yo me quedo asombrado de esa. Es que era una computadora, te digo, pero una computadora con varias RAM de memoria. Es que justamente, es decir, usted mencionó hace un rato el tema de Rubén Darío y su capacidad para casi ser una enciclopedia al referirse a los países iberoamericanos, ¿ah? En la revista que escribió sobre los países iberoamericanos. Era un hombre culto, definitivamente un hombre culto. Totalmente. Es decir, y ávido de conocimiento. Es decir, yo supongo que lo que caía en sus manos con información... Lo devoraba. Lo devoraba inmediatamente. Y demandaba, además, tener información. De ahí la importancia de la vida de Rubén Darío, rescatado de Honduras y regresado a Nicaragua con su tía, que se convierte finalmente en su madre, y las tertulias en esa casa de León. Porque todo eso es información que él recibe, porque en las tertulias hay un intercambio de información increíble, pues supongo. Cosas que ya se han acabado. Las tertulias en Nicaragua ya muy poco se ven, donde se reunían las personas pues para hablar, para comentar, para todo eso, muy poco. Sí. Mira, yo te digo que yo te felicito por esta idea tuya, de traer siempre personas que algo pueden aportar, que algo han hecho sobre Darío. Yo, como te lo he repetido, poco, no es mucho lo que yo he aportado, pues 4 o 5 libros, y sobre todo lo que sí me he esmerado mucho es en conferencias. Por ejemplo, conferencias específicas sobre Rubén Darío. Por ejemplo, Rubén Darío y los Estados Unidos, Rubén Darío y el Uruguay, la Marcha Triunfal, un estudio sobre cambios de vida y esperanza. En fin, todo eso es lo que yo, digamos, aporto. Eso. Y precisamente es lo que hago con frecuencia. Por ejemplo, tengo, como te decía, es una lástima que no haya traído aquí un par de videos de actos que se hicieron en Buenos Aires sobre la vida de Rubén Darío. Es una obligación moral de todos los nicaragüenses leer a Rubén Darío. Es importante tener en su biblioteca un libro de Rubén Darío. Y es importante, como se llama, que programas como este se den a conocer sobre qué es lo que Rubén Darío hizo para tenerlo siempre presente. En Nicaragua es muy bueno lo que se hace y creo que mantener viva la vida de Rubén es una gran cosa. Bueno, vamos a hacer una última pausa. Pues. Hablemos de la Marcha Triunfal. Pues. A regresar. Ok. Regresamos en breve en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Uno de los artículos que usted le dedicó tiempo es a la Marcha Triunfal. Incluso leía Desentraña la Marcha Triunfal, creo que era el título que había puesto. Sí, un artículo en el Nuevo Diario.
Ya viene el cortejo, ya se oyen los claros clarines, la espada se anuncia con vivo reflejo, ya viene oro y hierro, el cortejo de los paladines. Muy bueno. Arranca así. Arranca un cántico. Sí. Un cántico. Rubén Darío es una obra, dice que de una marcha espectacular. Dice, como decimos, ya viene el cortejo, ya se oyen los claros clarines, la espada se anuncia con vivo reflejo. Ahí va como se llama. Fíjate que esta obra, La Marcha Triunfal, Rubén Darío tiene que escribir el encargo que le hacen es para ser leída el día 25 de mayo. ¿Qué significa esa fecha? Es la fiesta nacional de Argentina, el Día de los Argentinos. El día 23, el médico de la isla le dice: Rubén, no te olvides que mañana pasa el barco que viene de Colonia, de Uruguay, por esta isla, y ahí tenés que mandar a Buenos Aires la poesía, el poema, para ser leído pasado mañana. Dice que Rubén Darío está sentado en el comedor comiéndose un plato, dice, de arroz con otras cosas, deshojando una rosa. Y dice que en su mente empieza, dice, se inspira Rubén Darío en los granaderos argentinos, dice, entonces, en la poesía los menciona, dice, en los soldados de la patria, dice, esta poesía será una marcha, y comienza y le escribe a mano. Cuando a las 5 de la mañana José pasa el barco, en un sobre se le entrega al capitán del barco para que la lleve a Buenos Aires. Y se lee el 25 de mayo en el Ateneo de Buenos Aires. Para mí es la poesía que más, de Rubén Darío, la más conocida de todas las poesías de Rubén. Yo recuerdo que todos los 15 de septiembre se recitaba en los colegios la Marcha Triunfal. Sí. Es la poesía y es, digamos, la poesía más fuerte que tiene él. Yo hice ese homenaje a Rubén Darío y en Buenos Aires, gracias a la amistad que tenía con el presidente Menem de la Argentina. Él me facilitó incluso un helicóptero para que yo viajara a la isla, a la preparación. Y él, para colocar un busto en esa isla. El presidente Menem viajó a la isla con todo su gabinete a la inauguración de ese busto. Y habla sobre Rubén Darío, el ministro de Educación de Argentina, todo el cuerpo diplomático acreditado en Buenos Aires, todos los alumnos de la Escuela República de Nicaragua viajaron en un barco, en el Tigre, pues ahí, de ahí hacia la isla. Y a canal que se llamaba, creo que mexicano, Eco, no sé qué, ese la transmitió en directo. O sea que fue un homenaje que posteriormente... ¿Y eso fue en 15 de septiembre? Eso fue para celebrar los 100 años de la Marcha Triunfal. Ah, ok, los 100 años de la Marcha Triunfal. Y en la casa de Rubén Darío, donde él vivió, ahí se puso una placa. Después se colocó un busto muy bonito, muy interesante, y otro busto se hizo para también colocarse de Rubén Darío en Montevideo. Así que en mi misión, pues, digamos, que estuve en Argentina, pues, coloqué el busto de Rubén Darío en Buenos Aires y otro busto de Rubén Darío en Montevideo. Porque también Rubén Darío vivió en Montevideo, poco tiempo, pero vivió.
Y pasó Sí, dos pero veces. si Montevideo está Está ahí nomás, cruzando la calle. Cruzó la casi. calle, pues, Sí. son de Montaña, el parquito y medio Sí. está ahí. Ese es, digamos, yo he dado muchas conferencias completas, pues ya con todo, con detalles, pues digamos, detalles concretos sobre la vida de Rubén Darío en esa isla y sobre todo desmenuzar un poco lo que ha sido la poesía. Ok, y conocer a Rubén Darío y estimar a Rubén Darío en Argentina, ¿por qué va? ¿Por qué va? Porque no es solamente los 5 años, no es solamente sus escritos en La Nación. Mira, recordad que cuando Rubén Darío llega a Buenos Aires es recibido con pompa por toda la intelectualidad de Buenos Aires. Y él ya publicó Azul. Y él ya había publicado Azul en Chile. Él es recibido por Mitre. Y incluso escribe una oda a Mitre. Escribe El canto a la Argentina, que es una poesía la más larga que tiene. Entonces, esa acogida que le da el pueblo argentino, esa acogida que le da, digamos, el periódico de más influencia en América Latina, como es La Nación de Buenos Aires, que prácticamente cuando Rubén Darío se va de la Argentina, quien lo mantiene a él es la Nación, porque él sigue enviando permanentemente crónicas de su vida fuera de Argentina. Después veo yo que hay una enorme cantidad de colegios que se llaman, en todo largo y ancho de Argentina, siempre hay un colegio que se llama Rubén Darío. Y esa acogida que le dan a él, que lo hacen sentir de verdad, el trato que le da el gobierno argentino, el trato que le dan los diplomáticos que están acreditados en la Argentina, el trato que le da la intelectualidad, hace que Rubén Darío tenga, ¿cómo se llama?, un especial cariño, hasta llegar a decir, todavía no soy ciudadano argentino. Eso lo menciono yo en mi libro, porque él decía, yo me siento de 3 patrias, la patria argentina, la patria de España y la patria nicaragüense. Así que... Ok, y como argentino, ¿era de tango? Pues tenés una pregunta muy interesante. Vos sabés que yo escribí este pequeño libro que se llama Rubén Darío entre el tango y el lunfardo. Te lo regalo para que lo vean. Los grandes tangueros argentinos se inspiran. Hay tangos donde se mencionan las obras, digamos, de las poesías de Rubén Darío convertidas en tango. Hay tangos de eso. Y él digamos, por ejemplo, hay un tango donde se habla, dice, sobre la Margarita, en un tango. Hay otro tango que se menciona, hay frases de Darío en varios tangos. Y él se involucra tanto que llega a conocer no solamente el español, sino también el idioma de los barrios bajos de Buenos Aires, que es el lunfardo, el idioma del delito. Ahí hay un artículo, una nota de Rubén Darío y el lunfardo, el idioma que habla, digamos, la delincuencia. Sería como una jerga. Es una jerga, como el escaliche, pues. Sí. Y ahí está, ¿cómo se llama? Escrito pues ese artículo y los comentarios que yo hago, ¿no? Aquí nosotros teníamos en un tiempo la Asociación de Tango de Nicaragua, que desafortunadamente se desapareció pues cuando ya yo dejé de ser rector de la universidad, ya no teníamos local. Pero ya ves, interesante, de todo escribía Rubén Darío. Sí. Ahí tenés la muestra en esto que te estoy diciendo yo, en ese artículo. Ok, quiero agradecerle que haya estado con nosotros y haya conversado sobre su conocimiento sobre Rubén Darío. Muchas gracias. Encantado.
Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.